Hoy es un día rarino. Con él.
Empezamos, si os parece, Damián. ¿Sí? Venga, pues comenzamos. Les agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, que saben que hoy modificaba su hora por la toma de posesión de las nuevas compañeras y de las nuevas responsabilidades de este nuevo equipo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Aprobamos hoy en el Consejo de Gobierno sendas adendas a 2 convenios de colaboración con las 2 diputaciones provinciales, con la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz, para mejorar la prestación del servicio público de bibliotecas para la anualidad 2017. El presupuesto para realizar este convenio asciende a un total de 170.000 euros, la misma cuantía que en el convenio del año anterior, y cada diputación aporta 85.000 euros y también 85.000 euros la Junta de Extremadura. La finalidad que tiene este convenio, como imaginan, es la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas y agencias de lectura municipal que hay en nuestra comunidad autónoma, en una firme apuesta por la cultura, por el fomento de la lectura en todos los municipios de la región, que, como saben, somos la comunidad autónoma que más bibliotecas tenemos. En concreto, esta medida afecta a los 451 centros bibliotecarios que existen en nuestra comunidad autónoma. En el apartado de economía e infraestructuras, y con el objeto y la obligación de continuar Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno desarrollando el acuerdo de inversiones en infraestructura para el periodo 17-20, que aunque no obtuvo el respaldo suficiente en la Cámara Legislativa, en la Asamblea de Extremadura, por parte de los grupos de la oposición, es obligación de este Gobierno hacerlo cumplir, desarrollarlo y ejecutarlo, porque así lo contenían los presupuestos anuales para el año 2017. Saben que es un acuerdo de inversiones que contemplaba 292 millones de euros en su globalidad y que concretamente en el apartado de infraestructuras hidráulicas contemplaba 97,4 millones de euros. En el marco de este apartado, el de infraestructuras hidráulicas, la Junta de Extremadura aprueba hoy 2 importantes actuaciones para los ayuntamientos de Villagonzalo y de Villanueva de la Serena. En primer lugar, aprobamos el decreto de declaración de urgente ocupación para la ejecución de las obras de un colector en Villanueva de la Serena, con un presupuesto para la expropiación de 192.515,30 euros. Los ciudadanos de este municipio de Villanueva de la Serena sufren desde hace un tiempo problemas de saneamiento porque el sistema de depuración actual se encuentra en un estado deficiente, ocasionando riesgos higiénico-sanitarios para la población. De ahí que sea necesario actuar y hoy se dé el primer paso con la ocupación urgente de los terrenos, que permitirá la ejecución de un colector con las correspondientes características técnicas que así se reflejan en el proyecto. El presupuesto de licitación de esta infraestructura es de 1.009.809 euros y el plazo de ejecución de esta obra para Villanueva de la Serena será de 9 meses. En segundo lugar, un decreto de las mismas características para la ocupación de terrenos para la ejecución de obras de reparación y sustitución del colector de Villagonzalo, con un presupuesto para la expropiación de 23.087,73 euros, que era igual que en el caso anterior, había un riesgo higiénico-sanitario y, por tanto, había que acometer esta obra y había que ejecutarla. Hoy estamos aprobando el primer paso y el presupuesto de licitación para esta infraestructura de Villagonzalo tiene un presupuesto de 293.537,34 euros y el plazo de ejecución será también de 9 meses. Estas 2 actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas, que, como les decía, forman parte del plan de inversiones de infraestructura de esos 292 millones de euros, vienen a sumarse a la ya aprobada el pasado 3 de noviembre para la ocupación de los terrenos para mejorar el abastecimiento de Jerez de los Caballeros, con una ocupación de 16.886 para la explotación, pero con un presupuesto de 3,26 millones de euros que se aprobó el pasado 3 de octubre para el abastecimiento en Jerez de los Caballeros y que hoy se suman esas 2 nuevas obras que ven hoy la luz verde en el Consejo de Gobierno. Y, en tercer lugar, en el apartado de infraestructura, aprobamos hoy también la declaración de urgente ocupación de los terrenos para realizar obras que mejoren la seguridad vial de la carretera X209,
con un presupuesto para la expropiación de 84.162,43 euros. La urgencia en este caso viene motivada porque el tramo afectado por las obras sufre graves problemas de seguridad vial debido a la confluencia, entre otros aspectos, con otras dos carreteras, la 34, Badajoz 34 de Guadiana y la Badajoz 96 de Valde la Calzada. El proyecto resolverá este problema con la ejecución de una glorieta con isleta circular y con todas las características técnicas que así recoge el proyecto. Dada la proximidad al casco urbano de Guadiana, cobran especial relevancia las obras de reposición de servicios que reforzarán la seguridad y que evitará el riesgo que existe ahora para la integridad de las personas de este municipio. El presupuesto de licitación de esta obra es de 1.168.000 euros y el plazo de ejecución de la misma de 6 meses. Dentro de la planificación que tiene el Ejecutivo en la mejora y el arreglo de las carreteras de Extremadura, aparecen para estas 4 obras en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de este año 17. Se trata de tramos de concentración de accidente o de especial peligrosidad que han sido detectados en los años anteriores. La primera actuación es la que les acabo de relatar y estamos aprobando hoy con la ejecución de esa glorieta. Pero hay otras 3 nuevas que serán la mejora de la seguridad vial de un tramo periurbano de esta vía próximo al núcleo urbano de Pueblo Nuevo del Guadiana con una inversión presupuestaria de 710.000. La segunda de ellas será la mejora de la seguridad vial en un tramo interurbano de Badajoz a Mérida a la entrada de Montijo con una previsión presupuestaria de 640.000 y, en tercer y último lugar, mejora de la seguridad vial en la zona comprendida entre La Garrovilla y Esparragalejo con una previsión presupuestaria de 175.000 euros. Les explico ahora las medidas y acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de medio ambiente, políticas agrarias y territorio de nuestra comunidad autónoma. Lo decimos muchas veces y hemos de seguir diciéndolo. El regadío es una de nuestras fortalezas, así lo cree la Junta de Extremadura. Tanto es así que genera el 61% de la producción final agrícola, con solo el 18% de la superficie de tierras de cultivo. Y lejos de hacer lo que hizo el Gobierno anterior del Partido Popular del señor Monago, que es nada por los regadíos, cero apuesta y cero inversión por los regadíos, esta Junta de Extremadura, presidida por Guillermo Fernández Vara, viene haciendo un esfuerzo en estos 2 años para concretar medidas y actuaciones concretas en lo que denominamos la Agenda del Regadío Extremeño 2020. Y en ese sentido, aprobamos hoy la modificación de un decreto, del decreto por el que se establecen las ayudas para la implantación de sistemas de riego que promuevan el uso eficiente del agua y la energía en las explotaciones agrarias de Extremadura. Esta es una ayuda nueva que sacó el Gobierno de Guillermo Fernández Vara en el año 2016 y que hoy venimos a modificar el decreto de sus bases reguladoras, el decreto que lo regula. ¿Por qué modificamos hoy el decreto de unas ayudas nuevas que pusimos en el año 16? Pues porque venimos a reflejar otras medidas puestas en marcha que ha tomado la Junta de Extremadura en el transcurso desde que se aprobó este decreto a hoy, como es la inclusión de los criterios de lo que significa ser cotitular de una explotación agraria en Extremadura, que tiene más puntos cuando tiene que concurrir a una ayuda como las que establece este decreto, y también la incorporación del registro telemático de las solicitudes, facilitando así la simplificación administrativa, que también es un compromiso integral de la acción del Gobierno de la Junta de Extremadura. Por tanto, modificamos las ayudas a la implantación del sistema de riego que promueve el uso eficiente del agua para incorporar todo lo que tiene que ver con la cotitularidad compartida de las explotaciones agrarias y la simplificación administrativa, y la convocatoria vendrá antes de final del mes de noviembre con una financiación de 3 millones de euros, como ya ocurrió en la convocatoria del año pasado. En la misma línea con lo anteriormente expuesto en esa modificación de bases reguladoras, con esas ayudas de 3 millones de euros que vendrán antes de que finalice el mes de noviembre, ayudar a las comunidades de regantes y, por ende, a los agricultores en el ahorro y el mejor aprovechamiento de la energía en las instalaciones colectivas de riego es también una prioridad de la Junta de Extremadura. Por eso hoy el Consejo de Gobierno autoriza la convocatoria de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las zonas regables con un presupuesto de 5 millones de euros cofinanciados en un 75% por el Fondo FEADER.
Estas ayudas se enmarcan dentro del Programa de Desarrollo Rural, el PDR 1420. Es una ayuda nueva que no existía con anterioridad y el objetivo es la realización de obras e instalaciones, auditorías energéticas, así como inversiones para la generación de energía renovable, siempre que ello suponga un ahorro y una eficiencia energética y, por tanto, un mejor aprovechamiento de la energía de las instalaciones comunitarias de riego de nuestra comunidad autónoma. Esta nueva medida, enmarcada dentro del Programa de Desarrollo Rural, creemos que tiene una especial relevancia si tenemos en cuenta que el coste de la energía eléctrica ha supuesto a los agricultores aproximadamente el 40% de los costes totales del cultivo, lo que ha comprometido la viabilidad de algunos procesos de modernización de las comunidades de regantes de riego de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué inversiones son susceptibles de estas ayudas y qué inversiones tendrán el apoyo de estas ayudas de 5 millones de euros que hoy convoca la Junta de Extremadura? Por ponerle algunos ejemplos, obras e instalaciones para la modernización y mejoras de equipo, instalaciones consumidoras de energía, instalaciones de energías renovables, actuaciones complementarias, elaboración de auditorías energéticas y otras muchas que, como siempre, ese detalle técnico encuentran en la reseña del Consejo de Gobierno y en el propio decreto de convocatoria que hoy aprueba la Junta de Extremadura. La cuantía de la ayuda será del 80%, siendo el máximo subvencionable 750.000 y siendo el mínimo subvencionable 50.000 euros. ¿Quiénes son los beneficiarios? Las 15 comunidades de regantes que existen actualmente en Extremadura. Y ahora me voy a la sanidad. A la sanidad para hablarles de la formalidad de lo que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y que ya ha sido en reiteradas ocasiones y foros explicado y debatido por parte del titular de la cartera de Sanidad, el consejero Vergele. El mapa sanitario de Extremadura saben que es la herramienta más potente que tiene esta Administración para dotar a los ciudadanos de unos dispositivos sanitarios que de forma planificada cumplan con el objetivo principal de la sanidad, y es que sea accesible y universal al conjunto de los ciudadanos extremeños, da igual donde vivan, da igual donde residan. El pasado mes de marzo, el consejero Vergele comparecía en la Asamblea de Extremadura a petición propia para dar cuenta de la finalización de los trabajos para poder estar aprobando hoy la modificación del mapa sanitario. Aprobamos la modificación del decreto por el que se aprueba el mapa sanitario de Extremadura. Se han realizado los cambios en base a criterios técnicos y con la participación ciudadana. Hemos de recordar que el mapa sanitario data del año 2005 y tuvo una modificación parcial en el año 2008 y que este decreto de modificación que hoy aprobamos y que establece el nuevo mapa sanitario de Extremadura introduce cambios teniendo en cuenta los cambios poblacionales y socioeconómicos producidos desde entonces, es decir, desde el año 2008, que no se cambiaba, la mejora de las comunicaciones, la disponibilidad de nuevos recursos sanitarios y los cambios en los padrones de la enfermedad que han hecho necesario, por tanto, su adaptación a esta nueva realidad. Por contarles un poco el proceso, en el año 2016 se abrió el procedimiento para su análisis y su planificación. A medida que se fueron llegando las propuestas de las distintas gerencias y los ayuntamientos, fueron estudiadas por la Consejería de Sanidad y hoy finalmente queda aprobado en este Consejo de Gobierno el nuevo mapa sanitario de Extremadura. ¿Qué ha supuesto esta modificación? Actualiza el mapa sin grandes cambios. Lo más significativo, como ya contó en sede parlamentaria el consejero Vergele, es la creación de 2 nuevas zonas de salud, que son las de Valverde de Leganés y Trujillos. Y, en último lugar, y también en el apartado de la sanidad extremeña, de la Consejería de Sanidad y Política Social, aprobamos hoy una subvención directa al Ayuntamiento de Valencia de Alcántara para las obras de adaptación de la residencia de mayores San Pedro de Alcántara de la localidad, con una financiación de 111.205 euros. Al margen del orden del día y la composición del orden del día del Consejo de Gobierno, hemos estado viendo otro asunto de especial relevancia, de la máxima relevancia, y es que el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento hoy del texto articulado de la Ley de Presupuestos para el año 2018 y, por tanto, una vez que ha tenido hoy conocimiento del texto articulado, comienza el trámite administrativo de solicitar los informes que son pertinentes, como cada vez que el Consejo de Gobierno tiene que aprobar una nueva ley. En esta semana en la que estamos, se adaptará por parte de la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública el estado
de ingresos y gastos a la nueva estructura y composición de la Junta de Extremadura, del Gobierno de la Junta de Extremadura, y estaremos ya con ese ajuste en disposición la semana próxima de sentarnos con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, ya con el documento encima de la mesa sobre los ingresos y los gastos, y por tanto comienza la estricta negociación del proyecto de presupuesto para el año 2018. Negociación a la que la Junta de Extremadura va a ir, como siempre, con la mano tendida a alcanzar un acuerdo con las distintas fuerzas políticas en aras a que seamos capaces de seguir haciendo lo que venimos haciendo en estos 2 años y medio, que es intentar dar soluciones a los muchos problemas que tiene y que sigue teniendo Extremadura y que encuentran su respuesta, como no podía ser de otra manera, en las políticas públicas y en el presupuesto público, que es la ley más importante que aprueba un Gobierno a lo largo del año. Y a partir de este momento, como siempre, quedo a su disposición. Sí, consejera, con la aprobación de este texto articulado de los presupuestos, entonces ¿se puede descartar ya totalmente una prórroga de los presupuestos? No es una aprobación, eso debe quedar claro, es un conocimiento previo. Muchas veces hay conocimientos previos de una nueva ley que, aunque no se informa, como yo lo estoy haciendo en esta rueda de prensa, es la primera vez que un proyecto de ley va al Consejo de Gobierno, pero un proyecto de ley va, si no me quiero equivocar, 3 veces hasta que queda definitivamente aprobado como proyecto de ley. Es decir, la comunicación previa es que el consejero competente viene y explica las líneas generales que contiene esa ley. Y una vez que se conocen las líneas generales, se empiezan a recabar de los distintos órganos informantes y gestores de la propia Junta de Extremadura los informes pertinentes. Pero como esta no es una ley cualquiera, sino que es la ley de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, y por poder establecer un calendario a los grupos parlamentarios para que también estén en disposición de trabajar la semana que viene, y también para que ustedes puedan tener un conocimiento de qué curso va a seguir la propia negociación parlamentaria, les explico que hoy hemos tenido conocimiento previo, pero es un paso que siempre se da, no quiere decir que quede nada aprobado. Se tiene conocimiento previo y se empiezan a pedir los informes a los distintos órganos informantes. El proyecto de ley no queda aprobado hasta que ya viene, y así se lo trasladaremos a ustedes, como proyecto de ley que aprueba el Consejo de Gobierno y que entregaremos en esa mañana a la presidenta de la Asamblea, como hacemos siempre. Hemos tenido conocimiento previo donde vienen las líneas generales que afectan a todas y cada una de las consejerías, que además este año tienen el trabajo añadido por parte de la vicepresidenta de tener que adaptar en los próximos días, evidentemente, la nueva estructura que hoy ha tomado el Consejo de Gobierno con la creación de una nueva consejería, y que, por tanto, esas partidas rezaban en otro apartado en el presupuesto anterior, como era la presidencia de la Junta de Extremadura. No sé si le aclaré su duda. Está claro que me he expresado fatal. No. Aún así, le repito la pregunta. ¿Esta toma en consideración o en conocimiento implicaría que ya se descarta cualquier prórroga presupuestaria para el año que viene? La prórroga presupuestaria no la descarta el Gobierno con sus tiempos. La descarta el Estatuto de Autonomía, que dice que si el 1 de enero no hay aprobado un nuevo presupuesto, entra técnicamente en prórroga. Nosotros eso queremos evitarlo, por eso hoy entendíamos que era necesario adelantar la planificación del trabajo para que antes de final de año, como ya dijo tanto el presidente que compareció aquí hace unos días como la propia vicepresidenta Blanco Morales, nuestra intención es estar en disposición de hacerlo antes de final de año. Es decir, aunque el Estatuto dice que antes del 15 de octubre tiene que estar el proyecto de presupuesto en la Asamblea de Extremadura para ser debatido y que siga su curso la tramitación de esa ley, nosotros intentaremos que esté antes de final de año para que no entren en prórroga sistemática si no están aprobadas las cuentas el 1 de enero. De todas formas, por desdramatizar dicha situación, si tuviera lugar, ya ha ocurrido en años anteriores, y este Gobierno va a ser diligente a la hora de poder alcanzar acuerdos con los grupos parlamentarios, pero es decir, técnicamente no ocurriría nada si el presupuesto se aprueba a mediados del mes de enero, como ocurrió el año pasado. Lo más importante, y el esfuerzo de la vicepresidenta Blanco Morales en estos momentos, es ser capaces de alcanzar un nuevo acuerdo con las fuerzas políticas para sacar adelante el proyecto de ley de presupuesto.
Sí, en la misma línea de lo que estás explicando, hoy ha tenido conocimiento, volverán a verse en el Consejo de Gobierno y se mantiene entonces que en el plazo de 2 o 3 semanas esté aprobado este proyecto para luego comenzar esa tramitación parlamentaria. Esa es la tarea. La tarea inminente es adaptar los ingresos y los gastos a la nueva realidad y estructura de la Junta de Extremadura y estar ya la semana que viene en disposición de sentarnos con los grupos a lo que podíamos denominar la estricta negociación, aunque de aquí para atrás también hemos estado negociando y hemos estado viendo, como ustedes saben, todo lo que tenía que ver con posibles modificaciones de impuestos hasta que la Junta de Extremadura ha tomado la decisión la semana pasada de modificar el impuesto de sucesiones. Por tanto, hemos estado trabajando con los grupos y no han sido pantomimas, han sido reuniones de trabajo, pero ahora ya sí nos vamos a circunscribir al estado de ingresos y gastos la semana que viene para poder negociar con los grupos como hemos hecho en años anteriores. Sí, buenas. Una pregunta sobre el mapa sanitario. Sí. Afecta zona de Valverde de Leganés y zona de Trujillo. Sus usuarios... Se me ha ido. Ahora, te escucho La perfecto. proyecto. Para los usuarios, ¿les supone que cambia su hospital de referencia? Un habitante de esa zona, ¿qué les puede suponer? No, nada tiene que ver. El mapa sanitario lo que establece es una reorganización de los recursos sanitarios, pero nada tiene que ver con el hospital de referencia al que vayan los ciudadanos de esos municipios en concreto. No obstante, como la sanidad es un tema del que hay que tener un conocimiento muy preciso, tras la rueda de prensa comprobaré que lo que le estoy comentando es así. Si no fuera así, se lo comentaríamos. De todas formas, la comparecencia del consejero Bergele fue meridianamente clara y el mapa sanitario, como decía, es la herramienta de planificación que nada tiene que ver con eso. Buenas tardes. Volviendo a los presupuestos de nuevo, entonces, en función de lo que has explicado, los grupos de la oposición van a tener ya ese borrador de los presupuestos, porque la queja de los grupos de la oposición, y el último ha sido Monago hace unos minutos, es que no hay papeles de por medio. La semana que viene, que no se preocupe el líder de la oposición, la semana que viene, mire usted que acabamos de cambiar el gobierno en esta mañana. Entonces, a lo mejor uno más nuevo lo puede preguntar. Pero, hombre, tenemos que adaptar la nueva estructura de la Junta de Extremadura a proyecto de presupuesto para el año 18. Eso, hoy es martes, va a ser en esta semana y la semana que viene podemos discutir con los grupos e, insisto, con una absoluta receptividad de un Gobierno que sabe que no tiene mayoría parlamentaria. Preguntar sobre el tema de presupuestos, si se les ha dado cuenta de ingresos y gastos, si nos podría adelantar la cifra del presupuesto. No, he debido de explicarme mal, por tanto lo voy a repetir de manera breve y concisa y con un lenguaje coloquial, que es como a mí me gusta siempre explicar las cosas. Lo que ha tenido conocimiento hoy el Consejo de Gobierno es que la consejera de Hacienda, hoy ya vicepresidenta del Gobierno, viene y explica las líneas generales del texto articulado de los presupuestos. Esto no es el estado de ingresos y gastos, que son las tablas que luego minuciosamente los parlamentarios, que yo lo he sido 8 años y ustedes también los periodistas, comparamos. Las líneas generales del presupuesto, lo que va en el texto articulado del presupuesto. Y eso ya pone en disposición al consejero competente, en este caso la vicepresidenta del Gobierno, de recabar de los distintos órganos informantes si hay una medida que afecta a la Consejería de Educación que va en el texto articulado, pues tendrá que recabar informe de los órganos informantes, de la intervención, de la Abogacía General, de todas las secretarías generales de las consejerías, para poder traer y elaborar el proyecto de ley de presupuesto. Hemos visto el borrador del texto articulado, no el estado de ingresos y gastos que la vicepresidenta va a adaptar en esta semana a la nueva estructura de la Junta de Extremadura, donde el año pasado rezaba Instituto de la Mujer de Extremadura, colgando de la presidencia de la Junta de Extremadura, tendrá que ir a su nueva consejería
o a lo mejor el Instituto de la Mujer de Extremadura no es un buen ejemplo porque es un organismo autónomo y no está en esa parte del presupuesto, pero le digo, por ejemplo, la Dirección General de Deporte, que estaba dentro de la estructura en el presupuesto de la Consejería de Educación y Empleo y ahora tendrá que ir a su nueva consejería. Todo eso, y evidentemente no el simple cambio de una zona del presupuesto a otra, de una estructura del Gobierno a otra, sino los cambios o no que hubiera en los proyectos de ingresos y gastos en función de las decisiones y medidas que ha tomado el Ejecutivo, vendrán reflejados en el borrador de presupuestos que podremos sentarnos la semana que viene con los grupos parlamentarios, con esa mano tendida, con esa confianza en el diálogo y con esa necesidad de ser capaces de ponernos de acuerdo para seguir dando respuesta a los extremeños. Por otra cuestión, sí. El Boletín Oficial del Estado publicaba hoy el rechazo a uno de los proyectos de plantas en Calzadilla. Ha salido hace escasos minutos, por tanto la información que tengo es la misma que tienen ustedes los medios de comunicación de esa breve lectura de lo que publica hoy el Boletín Oficial del Estado, donde se indica que la DIA no era favorable, pero no estoy en disposición en este momento de hacerle ninguna consideración más al respecto y, como siempre les digo, que para eso estamos aquí. Al término de la rueda de prensa, con la consejería competente recabaremos la información que ustedes nos demanden para darle respuesta, porque además se las damos e intentamos hacerlo en 24 horas, que también es una tarea importante. Fabián. Sí, sobre este asunto, precisamente Monago acaba de decir que ha volado esta inversión debido a que hay un exceso de proteccionismo con respecto, por ejemplo, a los pájaros, por ejemplo. Yo, como miembro de un Gobierno, lo digo porque que el líder de la oposición ha sido presidente de la Junta de Extremadura. Es decir, yo no hablaría con tanta ligereza sobre lo que marcan las leyes. Yo, portavoz de la Junta de Extremadura. Por tanto, mi respeto a lo que diga el líder de la oposición y el presidente Monago. Yo no voy a valorar lo que dice una norma, porque por esa misma razón, con todo lo que está pasando en este país, ¿no? Las normas son las normas y las leyes son las leyes y la legalidad es la legalidad. Hay a veces que no nos gusta, pero la legalidad es la legalidad. Y le estoy hablando no de esto que publica, le estoy hablando en general, porque no me pudiera luego tener alguna descontextualización mis palabras. No conozco más que el BOE que me ha dado tiempo a leer, porque esto ha sido hace escasamente una hora, porque ha sido esto. Pero cuando uno lee esto, sin ser miembro del Gobierno o periodista, lee que la DIA no era favorable. Ahora, yo no puedo darle ninguna información y, como siempre hago, que no me importa, al contrario, creo que también es mi labor recabar luego la información que ustedes me demanden de la consejería competente por si algo hubiera que decir. Ahora, ante esa valoración a la ligera, que cada uno es dueño de sus palabras, pero si hay un exceso de proteccionismo en la ley, pues mire usted, la ley es para cumplirla y luego lo que tenemos que hacer los gobiernos y los parlamentarios es cambiar y mejorar las leyes. Pero me parece una ligereza plantear una cuestión así cuando tampoco tenemos el conocimiento real de la realidad, al menos yo en este momento. Muchas gracias.